En este podcast voy a darte algunas pautas para que construyas las tablas de tu tesis de manera que puedas presentar los resultados y demás datos de una manera más efectiva. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo AgroPodcast. Yo soy Carlos Zucca y la misión que tengo es ayudarte en la redacción de tu tesis. Tengo la pretensión, si es que así me lo permites, de acompañarte en esta ardua tarea que estoy seguro, al final te traerá las más grandes satisfacciones en tu futura vida profesional. Por ello, voy a pedirte que te suscribas a mi canal y le hagas clic a la campanita para que puedas recibir cada jueves un agropodcast con los contenidos más importantes para terminar satisfactoriamente tu tesis. Las tablas son una de las formas que existen para presentar los resultados de la investigación, aunque también se las utilizan para presentar otro tipo de información que no necesariamente son los resultados, tal como lo veremos luego. Esta configuración de filas y columnas nos permite aprovechar justamente esa estructuración casi rígida que nos ayuda a acomodar la información y los resultados de manera más organizada dentro del texto de la tesis. Por ello, la construcción de la tabla o tablas no debe dejarse al azar. En las tesis, las tablas se las puede encontrar en las secciones de revisión bibliográfica, en materiales y métodos, en resultados y discusión, y en las secciones de anexos y apéndices. En la revisión bibliográfica se puede tener dos tipos de tablas, las que se copian o transcriben íntegramente de alguna referencia en particular y aquellas que se construyen a partir de varias referencias. En ambos casos se coloca la fuente o fuentes al pie de la tabla, especificando, para el caso de las que provienen de varias fuentes, la procedencia de las informaciones consignadas en la tabla. En la sección de materiales y métodos, las tablas por lo general ayudan en la organización de los tratamientos experimentales u otras informaciones que se crean convenientes presentarlas bajo el formato de filas y columnas. En resultados y discusión es donde obviamente se las emplea para presentar los resultados de la investigación. Cabe mencionar que en esta sección solo se presentarán las tablas que contengan resultados procesados y que serán directamente empleados para la discusión. En ningún caso se presentarán tablas de cálculos intermedios o resultados no procesados o rudimentarios. Para ellos están justamente las secciones de anexos y o apéndices, donde se pueden presentar esos datos brutos. Todas las tablas tienen las siguientes partes: título de la tabla, títulos de las columnas, títulos de las filas, líneas divisoras horizontales, cuerpo de datos y notas al pie de tabla. El título de la tabla debe dar una clara explicación del contenido de la misma. No debe tener un verbo, pero sí todos los pormenores necesarios para entender la información que se presenta en ella. Debe tener un número correlativo que es necesario asignarla correctamente, ya que nos permitirá hacer las llamadas desde el texto de la tesis. Los títulos de las columnas deben ser claros y concisos. Se pueden abreviarlos cuando fuera el caso y de manera excepcional, pero dando la explicación de la abreviatura al pie de la tabla. Esto se debe hacer aun cuando las abreviaturas sean comunes o entendibles. Igualmente, los títulos de las filas deben estar adecuadamente escritos. En las tablas se aconseja utilizar 3 líneas horizontales para estructurarlas y presentarlas. Las líneas superiores que deben separar la fila de los títulos de las columnas del resto del cuerpo de la tabla, y la última línea que debe cerrar la última fila para delimitar la extensión de la tabla. Cuando fuera necesario,
Debido a la numerosa información presentada o a la extensión de la tabla, se puede utilizar líneas horizontales adicionales, pero mucho más sutiles que las tres principales, sobre todo si la información consignada pertenece a distintos grupos y que en aras de un mejor entendimiento se la quiere destacar. Ello ayudará en la comprensión rápida de los datos. En cambio, por ningún motivo se debe utilizar líneas verticales. En el cuerpo de datos se colocarán tanto los numéricos como los no numéricos. Los números serán alineados a la derecha en la respectiva columna. En caso de que se trate de números con decimales, el símbolo decimal deberá estar verticalmente alineado. Los datos no numéricos pueden estar centrados en la columna correspondiente. La primera columna, en cambio, estará siempre alineada a la izquierda, a menos que contenga números. Las notas a pie de la tabla tienen la finalidad de presentar información aclarativa sobre la tabla. Esta información puede ser la fuente de la que se transcribió o copió, o las fuentes que se consultaron para confeccionarla. No es necesario colocar como fuente la propia autoría. Se sobreentiende que como autor de la tesis, eres también el autor de la confección de la tabla. También se puede colocar las aclaraciones de las abreviaturas empleadas en la tabla y cualquier otra información que permita entenderla de forma cabal y completa. Las tablas son muy útiles debido a que te permiten presentar resultados o información cuantiosa que no podrías presentarla bajo la forma de texto. Es decir, sería muy difícil o tedioso lograr una composición textual empleando los datos numéricos. Por otro lado, las tablas son menos efectivas que las figuras para transmitir información. Por ello, debes decidir usarlas después de haber sopesado algunos criterios. Si lo que deseas es presentar los resultados de forma exacta y además asegurarte que así sea, una tabla será más conveniente. Si los datos son apenas 2, 3 o 5, puedes presentarlos en forma de texto. No amerita la confección de toda una tabla apenas para presentar un par de datos. Ahora bien, si los resultados presentan tendencias, patrones, diferencias o interacciones entre los valores, lo mejor es optar por una figura. Sería un desperdicio utilizar una tabla sabiendo que tenemos cualquiera de estos tipos de resultados. Finalmente, te sugiero no atiborrar de tablas las diferentes secciones de la tesis, sobre todo la de resultados y discusión. Para esto, procura agrupar los resultados según su afinidad o interrelación, de manera que ocupes una tabla en lugar de 5. Y así hemos llegado al final de este AgroPodcast, esperando haberte ayudado en la confección de las tablas. Si quieres recibir más contenido relacionado a la tesis y no perderte ningún material posteado, te pido que te suscribas a mi canal haciendo clic en la parte inferior, activando también la campanita para que puedas recibir las notificaciones de un nuevo AgroPodcast. Nos vemos la próxima semana con un nuevo material. Y hasta mientras, cuídense mucho. Chao, chao.